que todo el informe que he presentado, ese informe supuesto de sostenibilidad ambiental, en realidad ha sido un proceso para legitimar o justificar las decisiones que previamente la autoridad portuaria ya tenía tomadas, que son dos. Una, sacar la terminal de contenedores del puerto de Cartagena, construyendo un nuevo puerto que multiplica por 50 la capacidad del puerto actual, y dos, ubicarlo en el Corquer como única alternativa posible. Bueno, esas decisiones estaban tomadas desde el año 2005, como explicamos un poco en el informe, y se han mantenido inalterables. Y toda la construcción de este informe se hace para justificar esas decisiones que se han tomado previamente. Entonces, aunque en el informe hecho desde la autoridad portuaria se han cuidado mucho los aspectos formales, en el fondo de todo este informe, lo que se hace es justificar la necesidad de ese macropuerto para 5 millones de TEUs, que es el equivalente a un contenedor. Dos, legitimar que la opción del Corquer es la única posible. Y tres, minimizar deliberadamente los impactos que tendría la construcción del puerto en esa zona, frente a otras alternativas posibles. Fijaros que eso es así y ni siquiera la autoridad portuaria ha hecho algunas reuniones supuestamente de participación para escuchar lo que pensamos los agentes sociales. En la última de ellas, las organizaciones vecinales, ecologistas y la propia fundación nos levantamos porque ni siquiera se han respetado las formas. Es decir, cuando supuestamente esta evaluación ambiental era para demostrar que era necesario hacer esta gran darse, y segundo, que la alternativa adecuada era esa, pues mientras que estamos en este proceso que no está terminado y no se ha demostrado, por tanto, que eso sea así, ya en el mes de abril la presidencia de la autoridad portuaria salió con el presidente de la comunidad autónoma diciendo que se seguía adelante con el proyecto en el Corquer y que además lo iban a declarar de interés regional, lo cual es evidentemente contradictorio con el hecho de que sea un plan director sometido a evaluación ambiental y que hay que demostrar, como ya digo, que el puerto es necesario, viable ambientalmente y económicamente, y que además las alternativas de ubicación elegidas son las ideales. Bien, en segundo lugar, conclusiones que sacamos respecto a la evaluación de este informe. Creemos que no se justifica ni la necesidad ni la viabilidad económica del macropuerto de contenedores proyectado. En primer lugar, porque no se evalúa adecuadamente lo que se llama la alternativa cero, que era una de las cosas que le exigía al Ministerio. La alternativa cero consiste en decir, demuestre usted que es mejor construir este puerto que no hacer nada, que no intervenir. En eso consiste la alternativa cero, fundamentalmente. Bien, la alternativa cero que se hace en el informe se limita a una obviedad, que es, en el puerto actual en Cartagena, en Santa Lucía, no cabe una terminal de 5 millones. Y para eso no hace falta ningún estudio. Es evidente. No cabe, allí no cabe. Eso, para ellos, eso es lo que consiste la alternativa cero. Bien, evidentemente no es eso de lo que se trata. La alternativa cero se supone valorar los efectos ambientales que habría en el futuro, en caso de que no se hiciera esa intervención. O sea, en qué mejoraría o no el medio ambiente en el entorno en caso de no hacer, y supone especialmente lo que decían el Ministerio, valorar otras acciones como la posibilidad que tiene de ampliación y de utilización las propias dársenas del puerto de Cartagena, especialmente la de Congreso. Y eso es algo que veremos que no se ha hecho. Segunda razón por la que no se justifica la necesidad, porque los cálculos en los que se basa todo este proyecto, macroproyecto, son irreales. Es decir, el proyecto del puerto se basa en una previsión de tráfico que permitiría que en el 2040 el puerto de Cartagena pudiera captar hasta cerca de 4 millones de unidades de medida de contenedores. Fijaros, como digo, que ahora mismo el puerto tiene 60.000. Estamos hablando de pasar de 60.000 a 4 millones. Bien, pues ese cálculo que hacen en estudios de demanda de tráfico y de posibilidades se basa en datos que no son reales.
que están sobredimensionados. Y ponemos un ejemplo muy claro. Están basados en unas estimaciones de crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto, del crecimiento de la economía, que por ejemplo calculan para el año 2012 que iban a ser un crecimiento del 1,1, cuando la realidad es que ha sido un crecimiento negativo de menos 1,8%. Para 2013 prevén unas previsiones de un crecimiento positivo del 1,8%, cuando el decrecimiento, las previsiones que hay es que tengamos un crecimiento negativo de menos 1,6%. Solamente eso ya hace que se tambalee toda la construcción de la posible crecimiento que va a haber del tráfico y de la captación del tráfico de contenedores en el futuro puerto de Cartagena. Pero además, y esto es más relevante, es que todos estos estudios se hicieron en un momento todavía de crecimiento económico, no tienen en cuenta las dimensiones de la crisis tan fuerte en la que estamos atravesando, en la que ha habido un retroceso de la demanda, a la vez que se ha ido produciendo en los últimos años un incremento muy fuerte de la oferta portuaria. Al igual que nos ha pasado en España, que hemos sido el país que más casas ha construido de todo nuestro entorno, respecto a otros países, la inversión en puertos del Estado español ha sido superior en los últimos años a la de Alemania, Francia, Reino Unido juntos. La inversión en crecimiento de las instalaciones portuarias. Y ahora mismo hay en marcha unas grandes ampliaciones del puerto de Valencia y de otros puertos como el de Algeciras, que están ya consolidados, y Barcelona. Entonces, en ese contexto, creemos que desde luego no se evalúa adecuadamente la relación que tendría que tener este puerto con el resto de los planes de los puertos del Estado situados en su entorno. Se intenta justificar la necesidad del puerto en la lógica de que vamos a competir con los otros puertos que ya existen en nuestro entorno, que son mucho más grandes. Estamos hablando de un puerto como el de Valencia que ya mueve unos 4 millones de unidades de contenedores, frente a como decía, de Cartagena, que tiene unos 60.000. Bien. El Ministerio le planteaba ante esto una cuestión muy clara, es decir, que el puerto debería situarse dentro de una planificación estatal de la red de puertos del Estado y no entrar en una dinámica de competencia contra los puertos, sino de complementariedad. Bueno, esa no es la lógica de este proyecto y, por tanto, lo que se corre el riesgo, por no respetar el mismo sentido de precaución que le pedía el Ministerio también, se corre el riesgo de proyectar una infraestructura absolutamente sobredimensionada. Y en la región ya tenemos experiencias muy lamentables de lo que está pasando con infraestructuras sobredimensionadas. En el caso, por ejemplo, de la autopista Cartagena-Vera, que ahora va a tener que rescatar, como otra, el Estado, que se creó pensando que iba a haber una proliferación de resorts en la zona del litoral, o lo que está pasando con el aeropuerto de Corbera, que no termina de despegar. Entonces, en esos contextos, proyectar de nuevo infraestructuras sobredimensionadas y que no tienen en cuenta la realidad de los puertos del entorno es una barbaridad.